exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En la radio tomamos mate con yerba Titra y Jugo, de Misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Titra y Jugo, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.yerbamateTitrayju.com.ar o por Facebook. Prueba el gran mate argentino. ¿Sabías que esta producción está asociada a Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online? Nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. Somos la voz digital. Ciudadsustentable.com.ar, el portal de noticias. ¿Te interesa vivir mejor? Entonces, te actualizás sobre alimentación consciente, moda sustentable, ecología, diseño, turismo sostenible y agenda check. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestro primer invitado de hoy. Raúl Perrone estrena mundialmente su nueva película, Sinfonía Remix. Esto va a ser en el marco del 25º DOC Buenos Aires, que comienza el martes 19. Estamos con Raúl Perrone y nos da muchísimo gusto recibirlo nuevamente aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, esta nueva película, Sinfonía Remix, se origina en un título anterior tuyo, Sinfonía, ¿no? Estrenado en 2022. ¿Qué nuevos elementos incorpora que no estaban en la obra anterior? Mira, en realidad Sinfonía Remix partió de la idea de que Edgardo Cosariski no está más. Entonces quise rendirle mi tributo, mi homenaje, y yo tenía mucho material filmado de cuando él vino a filmar su escena del Marqués de Sade, que él vino un día solo, pero yo filmo mucho. Y entonces, en principio de este año, como suelo habitualmente, cuando no estoy filmando y recuerdo cosas que tengo hechas, me pongo a mirarlas a ver a paliar un poco mi aburrimiento de no estar filmando. Y entonces empecé a jugar un poco con esos materiales que tenía y salió una obra en sí misma,
O sea que yo no pongo ni homenaje, ni tributo, ni nada, es simplemente Sinfonía Remix. Ya hay mucha gente que siempre la gente suele confundirse porque como uno no explica mucho, pero ya me dicen, pero la vi en Mar del Plata. Digo, no la viste en Mar del Plata. Digo, ¿me viste a mí en Mar del Plata? No estás en la película. Bueno, y como que hay un afiche en el cual estoy al lado de Edgardo Cosariski, ¿para qué voy a estar en un afiche si no estoy en una película? Bueno, nada, son cosas como muy personales, pero la gente cree haberla visto y realmente se va a encontrar con algo que no tiene nada que ver con lo que vio. ¿Y qué representaba Edgardo Kosarinsky para vos y cuánto influye en tu obra? La verdad que no mucho, yo no lo conocí mucho a Edgardo, la verdad, debo decir. Sí, por supuesto, sabía quién era, tenía una gran admiración por él, por sus libros y demás. Nosotros nos conocimos a través después del estreno de Pendejos, que tuvo palabras muy elogiosas para con la película y dijo frases muy memorables, y entonces me pidió que nos conociéramos un día, y en el próximo Bafisi después nos conocimos ahí en Recoleta, y hablábamos cada tanto por teléfono. Yo no tenía con él una gran amistad, y de hecho muchos saben que mi fobia no me permite andar por acá o por allá, o sea, no podía comprometerme ir a visitarlo porque no sabía si después iba a ir a Capital. Entonces para mí siempre es medio complejo todo eso. Entonces son charlas telefónicas o a través de un Meet o demás. Pero cuando surgió la posibilidad de sinfonía, que es toda hablada en francés y demás, y el Marqués de Sade como figura central, se me vino la cara de Edgardo, y me acuerdo que una noche le mandé un audio en el cual aceptó, al cual tras esa charla ese mismo día le pedí que me grabara algo, me lo mandó esa misma noche. Claro. Y así fue todo, y después vino a filmar. Claro. Y después no lo vi nunca más. Ah, mira. Bueno, pero entonces ahora vuelve con esta nueva película, ¿no? Hace poco dijiste en tus redes, no tengo fotos de finales de rodaje, básicamente porque nunca sé cuándo voy a terminar la película. Sí, ¿Encontraste? Sí, es una gran verdad esa, la verdad que... Claro. Y también es un problema, porque a veces digo, bueno, al menos ahora en la última hice eso, digo, vamos a sacarnos una foto, pero no de foto de final de rodaje, hagamos una foto de los que somos, por lo menos para recordar los que estuvimos. Pero es verdad, yo puedo llegar un día y filmar 3, 4 planos y decir terminó la película, sin previo aviso, digamos, como improviso mucho, y ya todos saben que armo la película en la semana y papá. Entonces no puedo planificar un final de rodaje para que nos pongamos los 10 gatos locos que somos en una foto. Ahora, en Sinfonía Remix encontraste entonces, mejor dicho, en Sinfonía encontraste otra película. Y eso es Sinfonía Remix. Sí, en realidad es un mediometraje de casi de 40 minutos y sí, claro, lo que pasa, si yo me pongo a editar todo material que tengo que no usé en otras películas, hago otras películas. O sea, mi gran laburo es el de editor también, de alguna manera, que es donde realmente se hacen las películas, editándolas. Las películas no existirían si no las editamos. Entonces yo tengo mucho material, donde podría ser de cada película 2 o 3 más con todo lo que tengo, con cosas que no usé, o cortometrajes, o cosas chiquitas, cosas que hago como para mantener el oficio, como para hacer cosas, pero ya no, Edgardo tenía como una idea de lo que iba a hacer, no es que me pongo a pegar imágenes una tras de otra y diga, bueno, ya está, tengo una película sobre Kosariski. Tampoco sabía que iba a ser una película sobre él. Yo dije, tengo estas imágenes que son inéditas, algunas son bellísimas, son un documento,
de nuestro encuentro, de cuando llegó a ese lugar, de cuando saludó a la gente, y había un montón de material cuando lo están maquillando, cuando están haciendo un montón de cosas. Bueno, y uno va encontrando, de ese mismo material se va encontrando con otras cosas que ni siquiera sabía que estaban. Eso es lo maravilloso que tiene el editar. Vas tratando de armar otras cosas que no tenías pensadas. Claro, bueno, te pregunto, después de todas las veces que hemos conversado, pero ahora me surge esta pregunta, ¿no? Vos filmás en poco tiempo, digamos, en pocos días, para lo que suele ser un rodaje, ¿no? Así sea de una película chica o independiente. Ahora, en la compaginación, en la edición, ¿te tomás más tiempo? Sí, claro. Ajá. Sí, bueno, es algo también que lo dije muchas veces. Yo hago una película, también vamos a romper un poco con ese mito que hay de que hago películas en 2 días. No, yo hago películas yo trabajo los viernes nada más. Porque lo digo siempre, los viernes vuelvo a mi casa, edito y durante la semana me pongo a pensar qué es lo que voy a filmar al viernes siguiente. Entonces en 7, 8, 9 viernes yo hago la película, pero son 8 o 9 viernes, son 3 meses. Claro, claro. Entonces después viene el trabajo de edición. Bueno, editando estoy de 1 año y medio. Claro. Y ahí Porque es soy un donde... obsesivo, yo hago el sonido, hago la imagen, yo hago todo. O sea, pero estoy mucho tiempo con la película. En este momento estoy editando 3 películas al mismo tiempo. Ah, bueno. O sea, Hay que salir a hacer películas, Julia, sí, en sí, vez de sí. quejarse. Eso lo decís todo el tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Y más Y allá ahora lo refuerzo. de estas circunstancias por las que atravesamos, ¿no? Bueno, Sí, vos pero hay decís que llorar menos y salir a hacer películas. claro, hacer. He visto mucha gente ir a llorar ahí que nunca fue a buscar nada, Mm, pero siempre tuvo guita para hacer películas. No me quiero meter en ese tipo de terrenos, pero digo, hay mucha gente con mucho dinero en nuestro cine independiente y en nuestro cine. Gasten un poquito de la que tienen. claro, sí. Eso es cierto, sí, exactamente. Y en todo el proceso, ¿no? No, por supuesto. Por hacer eso te la digo, yo creo película, que estrenarla, buscar la forma de que llegue al público, todo eso es un proceso y muy largo, ¿no? eso es lo más difícil después, ¿no? Porque después la gente, ayer lo hablábamos con alguien también que vino a ver una película y hablábamos de eso, después lo difícil que es poder mostrar esa película y no solamente poder mostrarla, sino lo difícil que después la gente vaya al cine. A mí Sí. ayer me hablaban de cifras de algunos cines que no voy a nombrar, de 20, 30 personas. Sí, sí, No, un día sábado, cuando en otro momento habían 200. sí. Entonces también de alguna manera salgamos a apoyar al cine también, no al cine independiente, porque ya la palabra independiente es una palabra ya tan caduca que el cine es cine. Independiente somos lo que lo hacemos. Claro. Entonces, pero también salga la gente a apoyar, digamos, si la gente se queda en la casa mirando Netflix o mirando la película por un celular, entonces estamos al horno. Sí, hay que... Por eso ya los ciclos que se hacen en algunos lugares tampoco se llenan como se llenaban. ¿No? Es una elite de cambió. 20 personas, 15 personas, está bien. Muchos están contentos que dicen, mirá, qué bueno, la vio tranquilo, no hay gente, está bueno. No está bueno para nada. Y no, porque, bueno, las películas están para llegar a la gente, ¿no? Exactamente. Y para verlas... Y hay ciclos de muchos directores que merecen ser vistos y revistos y a veces no se dan la oportunidad porque están apurados con otras cosas, ¿no? Bueno, las series mataron todo eso, entonces hay que... Pues digo, no hay que fijarse en ese tipo de cosas, de la serie, de esto, de otro, sino hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciendo y buscando la maestra. Bueno, ahora es el Doc Buenos Aires, después será otro en Brasil, y después será otro en Colombia, y después será otro acá, y después será Fisi, y después será no sé. Pero digo,
tratar de buscar las maneras. Yo donde me piden una película, el otro día la pasé en una olla popular, Convoys, ayer domingo. Ajá, ajá. Bueno, el Donde me asunto piden la es película ese, y ¿no? veo que el Claro. lugar es bueno y ahí tienen una buena pantallita y un buen proyector, yo les doy la película para que la pasen. Claro. Hay que pasarla donde sea, hay que pasarla en las plazas, hay que pasarla en la puerta de los cines, hay que pasarla en la casa de gobierno. Sobre todo ahí en este momento. Sobre todo ahí hay que pasarlas, pero ahí hay que ir con 40 proyectores y pasar 40 películas distintas. Sí, para sí, que se también puedan para ver. que vean, ¿no? Esto que decimos, digo yo, habitualmente aquí en el programa, la diversidad del cine argentino. Ujú. Eso es algo muy, muy fuerte. Hay de todo, como en boticas, y me permitís la No, por frase muy supuesto, claro, remanida. tenés para... Pero el asunto es ese, ¿no? De darle cauce a esas películas para que puedan ser vistas y compartidas. Y sí, si no son vistas no tienen visibilidad, desgraciadamente no las puede ver nadie, pero hay una gran diversidad por suerte. Tenemos para elegir de todo. Sí. Está lo bueno, está lo malo, está lo comercial, está lo indie. Hay una gran diversidad y entonces hay que aprovechar ese tipo de cosas, pero hay que tratar de mostrar las películas donde sea. Eso me parece que es el camino. Tratar de mostrar las películas donde sea. Ahora, bueno, ¿consideras tus películas como cine documental? Vos vas a estar en el Doc Buenos Aires ahora, Sí. ¿no? Bueno, ya es la tercera vez que estoy en el DOC. Sí, es cierto. Yo creo que todas las películas, a mí me parece que se deberían terminar el término de las categorías. Hace muchos años que los vengo diciendo y algunas cosas creo que han pasado, digamos. ¿Por qué las películas, por qué por ejemplo en una categoría de largometrajes no puedo ver una película que dure 30 minutos? ¿Por qué tiene que durar 60 minutos? Bueno, es una convención, sí, que se ha formulado. Y se tendría que romper, y yo creo que ya en algunos lugares se está rompiendo, porque si te pones a fijar, en muchos festivales del mundo hay competencias y hay películas de 40 minutos, de 35 minutos, y me parece que está muy bien. Y con el tema del documental, digamos, todo es documental. Digamos, desde el momento, todas mis películas tienen algo de documental, por cómo pongo la cámara, por cómo filmo, digamos. Entonces, entran dentro de esa categoría, pero es una película. O sea... Sí, y el límite entre... El Doc Buenos Aires es el Doc Buenos Aires, pero bien podría ser el Doc Buenos Aires, y bueno, y está abierto también a pasar otras cosas, y me parece que está genial eso, ¿viste? Así como también se rompió esa barrera, hay muchas competencias argentinas, las he visto en el Bafisi, que que son ficciones en su normalidad, han habido documentales, y está muy bien. ¿Por qué no va a haber un documental con una ficción? ¿Por qué no va a competir? Es una película. Sí, hay que terminar sobre con todo ese tipo cuando de los cosas. límites entre el cine de lo real, como se dice ahora, y la ficción es muy finito, ¿no? Pero eso fue siempre. ¿Qué fue lo que hacía el neorrealismo italiano? Claro. Desde ahí para acá, todo. Vos del momento que pones a un tipo, lo filmás como filmé a los pibes de Zen Eterno nadando abajo de la pileta. Bueno, ¿qué es? ¿Es un documental o es una ficción? Sí. Bueno, es un tipo metiéndose en una pileta, es un plano. Es también tu forma de recordarnos ese otro cine, ¿no? El del neorrealismo italiano, por ejemplo. Y sí, porque ahí empezó todo. Claro. Aunque estuviera guionado y demás, pero había mucho, ¿no? Ladrón de bicicleta, Humberto D. Había mucho de improvisación que hacía Victorio de Sica y demás. Pero me parece que hay que no engancharse con las categorías, es como engancharse con esta cosa de las películas, de los géneros. Nada, anda a ver una película y punto, ya está. Claro, ahí está. Ya está. Lee un poquito, si te interesa el director, anda a verlo porque es el director,
y después si te encontrás con una comedia, un drama, o lo que sea, bueno, nada, después sacarás tus propias conclusiones, pero la verdad que a mí me parece que esa cosa de enmancar, voy a pasar, yo jamás digo voy a pasar un documental, digo, vayan a ver la película del Tour de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que tenemos entonces para decir. El domingo 24 a las 17:30 en la sala Leopoldo Lugones, prepárense para el estreno de Sinfonía Remix. Vayan con tiempo. Yo sé lo que les digo porque esta es una experiencia muy, muy importante. Raúl, muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, un placer enorme y un privilegio poder hablar con vos. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también, muchísimas gracias y suerte con todo. Gracias a vos. Seguimos chau, en GPS Audiovisual Radio. Que ni siquiera mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. Julieta Silverberg protagoniza en teatro el unipersonal Prima Facie, encarnando a una abogada que defiende a abusadores sexuales y que cambia de perspectiva al convertirse en víctima. A la vez acaba de interpretar, todavía no la hemos visto, pero será pronto, a Gilla Murano en una serie que se va a estrenar en los próximos meses y que relata la historia de la primera asesina serial argentina condenada a cadena perpetua. Estamos con Julieta Silverberg aquí en los estudios de GPS Audiovisual. Muy bienvenida y gracias por acompañarnos, Julieta. Muchas gracias, un placer venir a conversar contigo, que siempre hablamos por Zoom. Sí, es cierto, sí. Bien, muy bien. Bueno, está buenísimo estar muy bien en este momento. ¿Cómo se puede? Está bien, perfecto. Desde junio del año pasado estás protagonizando este unipersonal, ¿no? Sí. Prima Facie. Y ahí encarnás a una abogada que defiende a abusadores y al mismo tiempo a la vez es víctima. Sí. ¿De qué manera decidiste encarar este personaje tan complejo? ¿Dónde decidiste poner el acento? Mira, la obra es una maravilla de dramaturgia, es increíble. Cuando la leí me conmovió un montón, muchísimo. Además de que es muy generosa para un actor, para una actriz, porque es un monólogo y realmente pasa por todos los lugares que se te pueda ocurrir. La obra la dirige Andrea Garrote, que es una maravilla de directora y de actriz. Así que, nada, yo había recién parido a mi segundo hijo. Había asumido este nuevo gobierno y les pedí por favor que me esperaran para hacerla un cachito, porque al lugar, ¿no? Como para hacerla, digamos, es como un momento tan complejo, ¿no? Y en donde está metiendo el dedo tan en la llaga
en cualquier perspectiva de género, todas las políticas de género totalmente desfinanciadas, como una provocación espantosa, permanente. Y también un retorno de un discurso bien feo, ¿no? Bien retrógrado. Retrógrado y muy agresivo, muy violento. Así que me parece muy atinada la obra para hacer en este momento. O sea, no sobra ni un segundo. Así que todo eso es lo que me convocó y la verdad, y teatralmente es muy rica la obra, es perfecta. Bueno, ojalá puedas venir a verla. Es como una partitura bien perfecta. Así que... ¿Y qué pasa después de 1 año y medio casi de estar sola sobre un escenario? ¿Qué te surge en lo personal con una experiencia así tan fuerte, no? Sí, es bien intenso lo que pasa con el público. Se arma así como un diálogo muy apretado con el público y la obra es una obra compleja. Uy, me mareé un montón eso de los puntitos. Me voy a poner... No te quiero mirar a vos y estoy como... No. Ponete si no... Claro, está la cámara ahí, pero ahí bueno. Está. Yo me quedo así. Te voy a mirar como... Si no, mírame por el monitor. Ahí va. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, que la obra es una obra compleja en el sentido que jamás la puedo hacer ni un minuto de taquito, así como relajada y bueno, y una función mejor. O sea, la obra es para estar con un presente absoluto en el escenario y muy conectada conmigo y muy conectada con la obra, como que no puedo pasarla por alto, digamos. Así que eso me mantiene bien entretenida, porque tengo que estar muy ahí. O sea, eso. Entonces, eso hace que sea bien siempre en presente y que sea un placer hacerla, aunque esté sola y haya pasado bastante tiempo. Siempre es un gusto y para la gente es como una experiencia venir. Está buenísima. ¿Qué va a buscar el público en prima facie? ¿Qué notás que ocurre? Mira, hay como distintos públicos, ¿no? Entre las mujeres se arma algo muy intenso. Hay un montón de hombres que vienen también, y yo lo agradezco y lo disfruto. Hombres grandes, hombres jóvenes, adolescentes también, mujeres que vienen, y es buenísimo porque buscan, yo creo, que es necesario hablar de eso, es necesario verlo, es necesario poder conectarse con lo que pasa, con lo que le pasa a uno, con eso, hombres, mujeres, siempre que vienen conocidos y gente no conocida también me escribe, nos quedamos charlando después de la obra. Es bien llamativo que vienen un montón de abogados y abogadas, jueces, fiscales, que me han esperado a la salida del teatro. Muchos abogados me dicen, ay, me conmovió muchísimo. Y yo digo, wow, mirá, son casos que en realidad ellos ven en la vida real todos los días, ¿no? ¿Por qué les conmueve tanto en una obra de teatro? Y yo creo que hay algo como de la profesión que tiene cierta frialdad, con la cual que es de lo que habla la obra, ¿no? Como el vacío judicial que queda, cómo se atan a las normas y a las reglas. Claro, hay un distanciamiento del entramado jurídico y en realidad estás tratando con gente, o sea, y las víctimas están padeciendo en su relato, están reviviendo su violación, su abuso. Y como eso no es contemplado, bueno, viste, como bueno, si se contradijo, no sé, cosas para mí tremendas,
Y decís, che, pero trabajan con personas, no están trabajando con una compu. Entonces, ¿cómo puede ser que...? Pero bueno, se ve que la obra les toca una fibra porque salen absolutamente conmovidos. Así que me parece que tiene un rol social bien importante la obra, así en cuanto a abogados que vienen a verlas y jueces, como que les hace replantearse cosas. Claro, la forma de encarar, ¿no? Estos casos. Ahora, bueno, recién lo relaciono con algo de lo que comenzaste a hablar recién, que es el desfinanciamiento de la cultura en general y de las políticas de género en particular, ¿no? Emocionalmente, esta obra entonces es necesario sostenerla en este momento. Emocionalmente y políticamente, por eso te digo, tiene como... Digo, viene a ocupar un lugar en un momento que necesitamos de esos lugares, porque nos están intentando correr permanentemente. Así que sí, es especialmente necesaria, creo yo, ahora. Y la gente también te lo dice eso. Sí, sí, un montón. ¿Y cómo te sentís vos en medio de esas apreciaciones, de esas situaciones? ¿Después de la obra? Sí. No, yo lo agradezco, yo la amo la obra. Como que es fuerte lo que pasa. Y me conecta como de un lugar bueno con mi profesión, ¿no? Como decís, ay, qué bueno. O sea, siempre digo, bueno, no somos médicos, no operamos gente. De última decís, bueno, pero hay un rol también como en el arte importante. Y está bueno en algunos proyectos que uno encara recordarlo. Como que es una función importante. Sí, tratamos con almas, ¿no? Sí. En todo caso. Sí. Digo, desde el Totalmente. punto de vista de las actrices, los actores, ¿no? Sí. No, y eso. O sea, es difícil siento que la obra es mucho más interesante, mucho más profunda de lo que es narrar de qué trata, ¿no? La verdad no tiene ningún golpe bajo, ni no es nada solemne. Incluso tiene unas partes bien divertidas, te diría. Al principio, no después. Pero bueno, nada, no sé, me llegan un montón de... Como que nunca me pasó así tan unánime de que la gente se me acerque o me manden mensajes contándome experiencias personales, que es un montón, ¿no? Yo respondo con respeto y agradecimiento que me participen de sus experiencias, pero me dicen, sentí que éramos hermanas anoche. Un montón, me dice, fuimos amigas, fuimos amigos ayer en la noche. No sé cómo, te juro, se arma un lazo así con el público que es bien fuerte. Claro. Y eso es hermoso, porque lo que más tenemos que Le lograr da más ahora es conectarnos entre nosotros. La empatía, ¿no? Y Ser empatizar empáticos, y solidarios sobre todo, ¿no? Solidarios y humanos, ¿viste? Hay tanta deshumanización que nos consume y nos deprime. Entonces, no hay nada mejor para sacarnos de esa depresión en la que intentan fervientemente empujarnos como sociedad, que ir hacia la humanidad y hacia la conexión entre seres humanos que valgan la pena. Ahora, bueno, vos afortunadamente estás haciendo Prima Facie y justamente en un momento muy difícil para el campo audiovisual terminaste esta serie sobre Gilla Murano. Terminé la serie, ¿no? Sí. E hiciste otras películas también. Sí, la verdad que sí.
La ópera prima de Martina Juncadera, corregime si me olvido de algo. Se llama Dentro del Ruido, que está hermosísima. Ahora la están editando. Sí, 27 noches de Daniel Hendler. Una película infantil con Darío Barassi. Sí. No, sí. Bien. Bien. Sí, un milagro. Realmente. Bueno, bienvenido este milagro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te entusiasme, Julieta? Bueno, son diferentes cosas. Por supuesto que siempre la historia que se cuenta me resulta muy importante. Casi más importante que el personaje, ¿no? Como, digo, por supuesto, sí, el personaje, pero a veces si no, es un personaje que pasa por todos lados, hace de todo, le pasan 1000 cosas y no te gusta la historia que se cuenta, está más difícil. Me gusta sentirme interpelada por la historia y por supuesto por un director, y me encanta trabajar con compañeros bárbaros. Claro. Me importa un montón el elenco con el que voy a compartir. Ahora, en el caso de Gilla Murano, que bueno, es un personaje de la vida real, también muy complejo, ¿no? Muy complejo. Una asesina serial. Ahí, ¿por dónde decidiste entrarle? Más allá de lo que te proponía sí, eso el guión, tuve una el entrada bien así mandada porque lo iba a hacer otra actriz que tuvo un problema y no pudo hacerlo y me llamaron con muy poquito tiempo. Leí los libros y eran una genialidad, son 5 capítulos cortos, buenísimos, muy contundentes y entretenidísimos, oscurísimos, pero también divertidos. El elenco es divino. Y me puse a mirar, me acuerdo, dije, bueno, me junté con el director y le digo, pero pará, me tengo que estudiar a Gilla Murano. Me dijo, bueno, tranquila, porque en realidad, digo, lo que nosotros conocemos de Gilla son algunas entrevistas que hay y algunas y entrevistas de ¿cómo es? No audiovisuales, ¿no? Digamos, gráficas que le habían hecho. Pero en la serie, bueno, está en su vida, ¿no? Y hay poco testimonio de eso. Poco se sabe de ella. Me dice, y bueno, me dice, vos mirátelo, pero hacé tu versión. Ok. Entonces yo la miro, me empiezo a mirar las notas, y era difícil como de imitar en un punto, porque casi que no tenía muchas particularidades. Era como una... ¿no? Hablando una persona, sabiendo que era asesina, psicópata, amiga de militares, o sea, como un personaje siniestro. No tenía muchos rasgos al hablar y era bien estática y bien monocorde. Dije, bueno, eso, como me agarro de eso, de que decía realmente cualquier barbaridad sin que se le moviera un músculo de la cara. Cara rota, total, como cara de piedra, ¿viste? Sí. Para decir cualquier cosa. Y dijo, claro, bueno, un psicópata es como que no tiene temor, no tiene escrúpulos. Sí, como si no tuviera conciencia tampoco, nada, ¿no? Del horror. No tiene afectividad. Eso es muy fuerte. Como... También había escuchado alguna entrevista del hijo. El hijo también aparece, ¿no? El personaje del hijo aparece en la serie. Nada, esa complejidad fue lo que me interesó, como una persona que no quiere, no tiene afecto. Y que antes de asesinar a la primera de sus amigas, tenía sus amigos, su vida, su marido, su hijo, amantes. Ella se jacta de haber tenido muchísimos amantes y eso está en la serie bastante. Así que bueno, eso. Y entonces te encaminaste por ahí.
Y me agarré de eso. ¿Y cómo después hice mi versión, no sé, como que digo, Sí. no es que volvía, no es que tenía un muñeco de ella hecho y entonces se respira así, camina así. No sé, después se me armó a mí lo que yo, con lo que yo agarré, lo que yo me imaginé, le pedí que me pongan más tetas y me hicieron un peinado genial Sí. y los lentes característicos de ella y bueno, y en toda esa sopa se me armó algo a mí. Ahora, ¿cómo entrar en un personaje de esas características? O sea, el de Gilla Murano y el de Prima Facie en un sentido también es muy difícil, ¿no? El de Prima Facie es bien interesante eso porque... Digo, no ¿desde decían, dónde como te que me dicen, trans- ay, pero qué hija de puta ella al principio que defiende... Y yo, sí, por supuesto, ¿no? Digo, si yo, Julieta, veo a una mina hablando y diciendo las cosas que dice mi personaje, digo, qué hija de puta. Pero para hacerlo, digo, prefiero no juzgar, ¿no? Esto que siempre decimos los actores, pero que es muy cierto. O sea, en el momento en el que vos juzgás, le quitas la afectividad a un personaje. O sea, si lo mirás de afuera, decís, bueno, no, esta persona cree en eso, o sea, no digo para hacerlo, cree en Sí. eso, tiene un origen, su familia trabajador, se ha movido en un ámbito absolutamente machista y dominado por los hombres y logró un lugar y es exitosa y le va bien y estudió y forma parte de un bufete de abogados bárbaro para lo que ella considera. Por supuesto que es un personaje que al comienzo de la obra dice un montón de cosas que nosotros consideramos, que yo, que soy actriz y que soy yo, considero polémicas y durísimas y decís, ¡qué horror! También me parece, después al personaje la violan, ¿no? Y me pareció bueno eso de la obra, como que una persona no tiene que ser divina para ser violada, no tiene que ser una buena tipa. Sí. Porque hay un error conceptual con eso, ¿viste? Que siempre es como, no, pero la mina era muy hija de... ¿Y qué tiene que ver, no? Como no importa la bondad o la maldad de alguien para ser víctima. Es víctima lo mismo. Sí, o la belleza, que es también otro aspecto, ¿no? Que suele ponerse en juego, decir, bueno, pero era muy linda, muy provocadora, qué sé yo, ¿y qué onda? No, pero eso, viste, como que cuando alguien, cuando hay un cosa decís, bueno, pero sí, ojo que ella igual es bravísima también, como si eso la hiciera menos víctima, ¿no? Y es terrible porque para ser una víctima no hay que ser una buena tipa. Claro. Como que Sí, no es una condición. Exactamente, sí. Pero y en el caso, por eso, el contraste con Gilla Murano, que no es precisamente una víctima, no, pero además, como vos bien la describías hace un momento, ¿no? Carente de todo afecto, sí, afectividad. Y bueno, ahí, la hice más como... Está bien, sin juzgarla, es el personaje que no, jugándola más con la diversión de hacer una cínica, ¿no? Como el encanto del mafioso. Viste, cuando te habla un mafioso, un psicópata, que dices, qué simpático que es. Como, es obvio que me está cagando, pero qué gracia tiene. Entonces, me parece que ese personaje más lo pensé de eso. Creo que todo psicópata y todo mafioso, todo engañador, porque, viste, ella hacía, bueno, era estafadora, básicamente. Hacía como todas unas tretas con plata y iba cagando gente, falsificada. O sea, después cuando se le fue de las manos empezó a matar. Pero con ese personaje más se me venía desde ese lado, como el encanto del... ¿Y te viste algo ya del No, material? nada. Nada. No. Ajá. No, pero lo están editando y están contentos. Ajá. Bueno, en este momento, ¿qué necesita una actriz
qué tiene que pensar o en qué creer una actriz para no olvidarse de la importancia de su profesión en este contexto, ¿no? Sí, es difícil porque, por supuesto, todos tenemos que vivir, ¿no?, de nuestro trabajo y a los actores se nos está complicando muchísimo entre tantas otras profesiones y tantos otros trabajadores que está muy difícil, más cuando uno tiene familia, hijos que mantener. Está muy complicado y son profesiones, la actuación, algo que uno tiene que siempre romantizarlo de alguna manera, ¿no? Uno tiene que estar, no sé, como... Bueno, digo uno, no sé, yo. A mí me pasa como que no... Me cuesta separar mi trabajo de... No sabes lo bueno que está y no sabes quién está y como que algo que te dé alegría e ilusión para hacerlo, que quizás no pasa en todos los trabajos, ¿no? Uno va, labura, vive bárbaro y ta. Pero cuando uno trabaja con lo que uno es y con la sensibilidad, ¿no? Con el alma de uno, o sea, es como que es muy difícil estar desvalida de la ilusión para hacerlo bien. Y bueno, y hay tan poco trabajo, ¿no? Tan pocas, qué sé yo, que entiendo que mantener esa ilusión y esa alegría está difícil. Pero bueno, buscarla por donde sea. Si hay que trabajar de otra cosa, hay que igual, para mí, intentar sostener, juntarse con amigos, hacer un taller, hacer una obra en donde sea, contar una historia, tratar de mantener eso. Sí, bueno, recién Raúl Perrone, que estuvo un rato antes conversando conmigo, decía, hay que mostrar las películas donde sea. Total, sí. En una plaza, en el cine, en donde sea, ¿no? Entonces esto lo relaciono con esto que estás diciendo Así vos. Es. Sí, hacer, cada mostrar. vez que se produce ese lazo, no sé, yo me doy cuenta un montón que llego a mi casa y le digo a Agus, mi novio, mira el mensaje que me mandaron. Así como que decís, bueno, y no es que, ay, bueno, hice la función, listo, mañana qué hacemos. Como que hay algo que te queda dando vueltas, estás conectada con eso, no es meramente el instante y ya. Hay algo que se siembra, que se cosecha día a día. Bueno, y la importancia de saber que hay alguien del otro lado, ¿no? Total. Que hay un público, que hay una audiencia, pongámosle el nombre que quiera, pero hay personas. Hay personas. Pongámosle más que nada el nombre de personas. Exactamente. Almas y sentimientos. Bueno, Julieta Silverberg, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar entonces que el sábado 16 vas a estar con Prima Facie en Rosario. En Rosario. El domingo 17 en San Isidro. No, esa creo que al final no. Bien, entonces decime, va a haber, mira, tú dirás. Mira, te voy a agarrar las fechas porque no las sé. Bien. El sábado estamos en Rosario, en la Sala Labardén. El 6 de septiembre en Mendoza. El 12 de septiembre en Montevideo. 20 de septiembre en Morón. 21 de septiembre La Plata y después hacemos Pilar, San Fernando, 27 y 28 de septiembre. Y la idea es en octubre volver al Picadero, así que ahí te invito a vos y a todos. Bueno, que volveremos acá. Allí estaremos y estén muy atentos entonces para ver Prima Facie y casi sobre el final del año esta Gilla Murano que promete. En noviembre se estrena. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Julieta Silverberg. Un placer enorme haber conversado con vos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.
Clarisa Navas llega a las salas porteñas, a las salas argentinas en realidad, con su tercera película, El Príncipe de Nanagua, que acompaña durante una década el paso de la infancia a la adolescencia de Ángel, un chico criado en una tumultuosa zona fronteriza entre Argentina y Paraguay. Recibimos a Clarisa Navas. Muchas gracias, Clarisa, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Julia. Muy bien. Gracias a vos por este tiempo. Bueno, siempre atentos a tu trabajo. Y la primera escena del Príncipe de Nanagua, está Ángel a los 9 años, hablando con una claridad, hablando a cámara, ¿no? Con una gran seriedad, con una claridad muy sorprendente. ¿Cómo podías saber vos en ese momento que ahí estaba el comienzo de una película? Creo que no lo sabía. Simplemente después de terminar esa entrevista y ese encuentro donde él se quedó después un montón de horas más con el equipo y conmigo, ahí surgió como esta suerte de promesa de volver a vernos, de mostrarle eso que era para un capítulo de una serie documental. Y si bien ahí yo no sabía que iba a ver una película durante 10 años, sí sentía que eso, un impulso muy grande como de estar cerca y de hacer algo con él. Y así se me ocurrió esta idea de hacer una película juntos, pero no fue algo tan premeditado, digamos. Ahora, una película que, bueno, sigue durante una década, ¿no? Todo el recorrido de este chico. Ahora, la película transcurre entre fronteras, en un lugar entre fronteras, ¿no? Argentina y Paraguay, pero también me parece que hay otro tipo de fronteras, ¿no? La frontera entre lo legal y lo no tan legal o ilegal, entre la ficción y el documental. ¿Vos buscabas deliberadamente transmitir este concepto de fronteras? Creo que ¿O te apareció con el transcurso de la historia, del armado de la película? Creo que hay algo que sí, que sucede como naturalmente por estar trabajando o eligiendo también pasar el tiempo ahí en esa frontera donde de alguna manera toda la economía está basada en esta forma que decís, ¿no? De ilegalidades o inclusive como también muchas, ¿cómo se dice? Como, bueno, Sí. convivencias, ¿no? De ciertos trabajos que transcurren de esa forma. Hay toda una economía sustentada porque a la vez los países tienen, ¿no? Al tener dos cambios diferentes en cada moneda, es como a veces se trabaja más de un lado, depende de otra, es como muy una cosa así vertiginosa. Y luego las otras fronteras que nombrás, creo que particularmente hay algo de ciertos juegos o de ciertas cosas que también pasaron porque Ángel era un niño y entonces tenía ganas de jugar, ¿no? Había algo de que implicarse en la película pasaba también por entregarse un juego, por estar entonces ahí de pronto, no sé, un programa informativo que hace como diferentes como juegos, que quizás esos para mí están un poco más del lado de cierta ficción o representación de... pues todo lo demás siento que son, bueno, procesos muy documentales en el sentido de un registro que va como acompañando nuestros diferentes encuentros y nuestro estar, inclusive la vida de Ángel y todos los videos que él filma, pero que sí están mucho más en la línea de un registro de lo que acontece. Ahora, en este camino de 10 años, ¿no? De crecimiento también, ¿no? Tuyo, de Ángel, de la historia, digo, ¿qué determina cuándo se termina la película? ¿Qué fue lo que a vos te decidió decir, bueno, listo, es hasta acá? Hubieron varios factores, o sea, por un lado el hecho de un tránsito a otra etapa que, sin hacer un spoiler, pero sí, creo que Ángel también pasó tempranamente a una adultez o a un ejercicio de cierta responsabilidad de otro modo. Y también al tener tanto caudal de material y tanto volumen de eso, creo que era necesario hacer un corte y poder finalizar esto en esta etapa de la niñez hasta la
primera adultez, digamos, y a la vez también que teníamos, es muy complejo producir una película y sostener una película durante tanto tiempo y también con ciertos compromisos y obligaciones que fuimos adquiriendo con algunos fondos, con el que seguir pidiendo prórrogas y demás, o sea, es como una ingeniería muy tremenda de eso, ¿no? Entonces hubieron varios factores para finalizar la película. Ahora, El Príncipe de Nanagua está desdoblada, dividida en dos partes de casi 2 horas de duración cada una, ¿no? ¿Vos qué camino elegiste contar en el montaje? Bueno, el montaje creo que prioriza quizás algunas líneas que tienen que ver con reiteraciones, pero que para mí tienen como un corazón existencial muy fuerte y de ciertas preocupaciones también, ¿no? De Ángel y de nosotros, y una gran línea que tiene que ver con el amor para mí y de cómo las ideas en cuanto al amor también van variando a lo largo de las etapas y de las edades. Hay una línea también muy fuerte, me parece, y presente, que es lo del trabajo, porque en Nanagua la mayoría de los chicos trabajan desde muy chicos, desde niños, entonces también hay una relación con el trabajo muy, muy fuerte, muy presente. Y después, bueno, cuestiones que son como muy intrínsecas de la vida, ¿no? La muerte, justamente, los duelos, las ausencias, algo también de una línea contextual y política que siento que si bien no está remarcada, pero sí se siente mucho, ¿no? En el tránsito de un momento a otro. O sea, durante esta década pasaron casi 4 gobiernos, o sea, al menos del lado argentino. Entonces eso también, digo, va moviendo muchísimo la cosa, la vida en sí, ¿no? En cada etapa. Bueno, Raúl Perrone, quien estuvo al comienzo de este programa de hoy, dice que las películas están en la calle, ¿no? Suele decir él. Y creo que tu cine tiene mucho de eso, porque transita por, bueno, lo suburbano, los pueblos del interior, las costumbres, la gente. ¿Qué te atrae de esos contextos? Creo que son los contextos más cercanos a mí, digamos, y a mi experiencia y al lugar donde yo me crié también, a Corrientes. Nanagua y Clorinda está bastante cerca y tiene muchas similitudes, hay muchas cosas que se comparten, hasta lo idiomático. Entonces, creo que eso, que sí hay algo de encontrar, o que para mí el cine siempre tiene que ver con un desvío, ¿no? Con cierto plan que se corre del lugar y es como agarrar la deriva y continuar por ahí. Y en este caso, esta película es un claro ejercicio de eso también, porque estábamos grabando otra cosa, apareció Ángel en la calle justamente, y eso, ¿no? Son los encuentros como más fortuitos y más hermosos para mí, ¿no? Como que abren algo y cambian la vida para siempre. ¿Y hasta qué punto, no? El Príncipe de Nanagua, digo, 10 años, un ejercicio de paciencia también, ¿no? Para encontrar esa historia, digo, de parte tuya. Sí, no, de parte mía, de mi compañero Lucas, que también es realizador conmigo, firmamos como realizadores, con Liz Aedo, que es otra amiga de Paraguay, fuimos como haciendo todos estos años y sosteniendo, después se sumó Euge, la productora. Creo que fue como eso, un ejercicio de paciencia, de a veces sostenernos mucho en las frustraciones, porque también a lo largo de los años van ocurriendo, bueno, muchas frustraciones, ¿no? Como frustraciones más en el sentido afectivo, inclusive a veces, ¿no? Como de lo que uno imagina, de lo que no se da, de las cosas que sí, a otras cosas que son completamente gratificantes. Creo que es como, son tantas las sensaciones y tantas las cosas que se sienten en un proceso así, que, bueno, como no hay palabras para decir eso. Y también Ángel, que en todo este tiempo siempre cuenta que muchas veces ya ni le creían que hacía una película, como a lo largo de los años. Decían, bueno, dale, Dios, ¿qué vas a estar haciendo una película? Claro. Bueno, Clarisa Navas entonces es la directora de El Príncipe de Nanagua, esta película muy particular, en el mejor de los sentidos, he dicho todo esto, que se puede ver entonces cada domingo en el Malva. A las 20 horas. A las 20 horas, así que recomendamos tenerla muy en cuenta e ir al cine y disfrutar la película en el cine como se debe. Clarisa, muchísimas gracias por acompañarnos, te mando un abrazo enorme.
Gracias a vos, Juli, un abrazo grande para vos y para Norberto. Gracias. Y con Clarisa Navas, entonces nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.